Buenos días a todos los participantes de esta transmisión. Para celebrar el Día Internacional de Enfermería, la Facultad de Ciencias de la Salud organizó un ciclo de conferencias online titulado Año de la Enfermería, Enfrentando Retos. El día de hoy contamos con la participación del doctor Rubén Mirón González. Les comento una breve reseña sobre la trayectoria del doctor. Egresado como enfermero en el 2008, como máster interuniversitario de Ciencias de Enfermería en el 2010 y doctor internacional en Ciencias Humanas y Sociales en el 2016 por la Universidad de Almería, España. En la actualidad es profesor de la Universidad de Alcalá de las asignaturas de Enfermería Médico-Quirúrgica, Prácticas Clínicas, Evolución Histórica del Cuidado y de Enfermería. Desde el 2008, su perfil como investigador se ha enfocado en la historia de la ciencia enfermería. Ha sido director de 21 trabajos de fin de grado, autor de 6 artículos, 5 capítulos de libro, 2 libros y al menos 25 comunicaciones en ponencia, en congresos de carácter nacional e internacional. Ha formado parte de comités organizativos y científicos de congresos y jornadas de carácter nacional e internacional, tanto en el campo de la historia como en la enfermería. El doctor Rubén Mirón González el día de hoy presentará una conferencia titulada COVID-19, respuestas humanitarias del pasado en el presente. Sea usted bienvenido, doctor. Cedemos la palabra, cámaras y micrófonos al doctor Mirón González. Buenos días a todos y todas. Muchas gracias, maestra Cintia, por la cálida presentación. Esperamos las diapositivas, las tenemos por ahí. Bueno, mientras las van cargando, en primer lugar, dar como no agradecimiento a la doctora Magallanes Rodríguez, directora de la Facultad de Ciencias de la Salud, por haberme invitado en este primer ciclo de conferencias online con este lema, ¿no?, que nos une a todos en contexto internacional y que bueno, pues considero que es bastante relevante y más en el contexto en el que nos estamos moviendo actualmente. Cómo no dar las gracias también al maestro Anthony Arturo Cruz González por haber pensado en mí para compartir esta ponencia en el día de hoy. Tuve la suerte de conocer al maestro Anthony Arturo Cruz González hace poco aquí en la Universidad de Alcalá, en Madrid. Estuvo haciendo una pasantía, una estancia con nosotros de investigación y tuve la gran suerte de compartir ese tiempo con él y bueno, pues de ese compartir, ¿no? La verdad es que aprendí muchísimo, compartí un contexto de ponencia sobre migración, ya verán que trabajo a contexto de migraciones y pasado, y tuve la suerte de escuchar al maestro Cruz hablar sobre el contexto actual de la migración en México y lo que me resultó bastante grato para conocer más a nivel internacional. Ante todo, dar las gracias también a los organizadores del evento, especialmente al maestro Soto, por todo el soporte que nos está dando y, como no, a cada una de las personas que estáis detrás de esta pantalla, alumnas y alumnos de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de Tijuana. Bueno, antes de comenzar, decirles, bueno, buenas tardes desde Madrid, aquí son las 7 de la tarde, ya está la presentación, muchas gracias. Buenas tardes desde Madrid. Disculpen si en algún momento introduzco alguna palabra que no se pueda interpretar bien debido pues al registro lingüístico y a la riqueza de este idioma maravilloso que compartimos y que a veces pues el contexto se puede malinterpretar o se puede entender de otro modo, ¿no? Si alguna palabra así, pues luego lo aclaramos al final sin ningún problema. Bueno, voy a proceder a la exposición. Como todos sabemos, pues nos encontramos ante un año muy especial, el Año Internacional de Enfermería, un año pues que debería ser de júbilo, de alegría, de celebración por parte de todo el colectivo de enfermeras y parteras o matronas, como decimos en España, un año que debería ser un año de reflexión y claro, toda reflexión requiere un punto de inflexión, ¿no? Pensar sobre qué somos, hacia dónde vamos y qué espera la sociedad de nosotros como colectivo de enfermería y profesionales de enfermería. Pero claro, todo punto de inflexión requiere pues una referencia y en este punto es donde aparece la historia, ¿no?
nuestro pasado siempre ha sido un punto de referencia para comprender nuestro presente y comprender nuestro futuro. Pues, cómo no, este año 2020 esa historia tenía que jugar un papel importante. Hemos dicho que 2020, año de la enfermería, y a la vez, desgraciadamente, año de la pandemia COVID-19. Y aquí me surge una duda a veces dolorosa, ¿no? Es decir, esperamos las enfermeras ser las protagonistas, ¿no?, de 2020, pero desgraciadamente el protagonista ahora mismo es el COVID-19 y lo que nos queda, ¿no? Por lo tanto, el COVID-19, digamos, nos ha quitado el protagonismo, o al revés, nos ha ayudado para visibilizar aún más nuestra profesión y el cuidado en primera línea de batalla. Pero evidentemente, esta situación que estamos viviendo actualmente no es nueva, es decir, no es la primera vez que una enfermera está en primera línea de batalla, ¿no? Ya lo vimos con Florence Nightingale en la guerra de Crimea. No es la primera vez que vemos muchas de las medidas sanitarias que estamos viendo todos los días en prensa. Y no es la primera vez que un microorganismo pone en jaque toda una humanidad. Por ello, es necesario que echemos siempre, cuando podamos, una mirada hacia atrás, una mirada de dónde venimos, ¿no? Podría darles muchos ejemplos históricos, decenas, centenares de ejemplos históricos sobre epidemias o pandemias en menor grado. El más conocido, que está sonando mucho ahora en prensa, lo podrán ver, imagino, no sé, el Estado de México. Por cierto, luego al final, en las preguntas, pues sí que me gustaría que les animaría a que compartieran también sus experiencias conmigo, porque les voy a hablar sobre todo del caso español, ¿no? Ahora entraré en detalles. Bueno, uno de los ejemplos históricos ha sido el de la pandemia de la gripe de 1918-1920, justo hace 100 años, una pandemia que se denominó erróneamente, ¿vale?, gripe española, entre comillas. Ahí podemos ver un cartel de Canadá que avisaban, de la época de 1918, que avisaban sobre el peligro de la gripe española. Digo mal denominado porque se le dio este título de gripe española porque fue España quien notificó a nivel internacional que este problema se estaba sucediendo. A lo largo de los años, posteriormente, con estudios históricos, nos hemos dado cuenta de que no, de que España no fue el primer país que tuvo este tipo de gripe, ¿no?, de la pandemia, sino que ya Francia y China tuvo casos previos, ¿no? Por lo tanto, quizás hoy podríamos hablar de la gripe china, ¿no? Pero quién sabe que en un futuro a lo mejor el brote no estaba en Wuhan, sino que estaba en otro punto. Pero bueno, eso es algo que se necesitará más tiempo para analizar. Evidentemente, la pandemia del siglo XX, de la gripe del siglo XX, surgió en un contexto de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, un momento en el que había un gran movimiento de personas, de migración, de movimientos migratorios por Europa, ¿no? Y evidentemente estamos en un contexto de posguerra, desnutrición, de falta de salubridad, etcétera. Unas condiciones, y sobre todo me gustaría insistir, ¿no?, en la parte de movilidad de poblaciones. ¿Les suena de algo la situación que tenemos actualmente de migraciones por contextos bélicos, por contextos inestables? Bueno, pues sería algo para lo que reflexionar, ¿no? Pues esta pandemia del siglo XX, de 1920, las cifras que se ven actualmente es que murieron entre 40 y 50 millones de personas a nivel mundial. O sea, fue una pandemia bastante relevante y, como les digo, verán muchas notas de prensa a día de hoy. Para que se haga una idea, actualmente las cifras de COVID-19 son 348.000 muertes a nivel internacional. Evidentemente, no estamos en ese nivel, ¿no? Pero no vamos a hablar de esa gripe, ¿no?, de 1918, de esa gripe española, entre comillas, ya que no soy experto, ¿vale? Y considero que hay expertos en la materia muy buenos a nivel internacional, y les animaría a que leyeran cualquier tipo de artículo de prensa, que actualmente están haciendo incluso comparaciones, ¿no?, entre la situación actual y posterior. Yo, en mi caso, me voy a centrar en un caso quizás menos conocido, incluso a veces no es conocido en España, e imagino que a lo mejor en México no es tan conocido, sobre todo por las nuevas generaciones. Nuestras generaciones más mayores, quizás nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, sí que conocieron este contexto, y es el del exilio de la Guerra Civil Española. ¿Por qué lo pueden conocer a lo mejor en México? Pues porque México fue un país de acogida
de muchos exiliados que tuvieron que dejar España ante un contexto de guerra civil española, ¿no? Bueno, les voy a ir metiendo en materia, incluso les daré un poco de nociones de historia sobre el contexto en el que estamos moviendo, ¿vale? En el lado de la izquierda pueden ver una imagen que corresponde a una imagen que es una estación de tren, un andén de una estación de tren, en un pueblo que se sitúa entre Francia y España, al norte de España, ¿vale? Pues un municipio que en el 1939 se ve en la situación de que llegan cerca de 13.000 heridos y enfermos hacia Francia, ahora les contaré un poco más. Y ante esa situación, esa avalancha de heridos y refugiados que estaban llegando por la frontera, pues tienen que habilitar una enfermería temporal para atender a esos heridos en la frontera. Los señores de negro son ministros de Sanidad y del Interior del gobierno francés, la Tercera República Francesa, y podríamos hablar de un sanitario español seguramente y un herido español. Por lo tanto, es una imagen que nos representa ese momento de asistencia, de emergencia humanitaria, en el que Francia tiene que responder ante una situación que se le viene desde España. A la derecha, pues una imagen muy actual, una imagen que habrán visto miles de ejemplos actualmente en prensa y bueno, pues este caso es una imagen de uno de los hospitales de Barcelona, de un quirófano que ha sido habilitado como UCI para atender a los pacientes de coronavirus. Bueno, pues 80 años de diferencia, 1939-2020, 80-81 años de diferencia, pues la idea de esta sesión es un poco, vamos a ver cómo se desarrolló esa emergencia humanitaria, cómo se desarrollaron esas respuestas humanitarias a favor de la asistencia social y sanitaria de esos refugiados españoles en Francia y vamos a hacer una pequeña comparativa con la situación actual del COVID-19. Respecto al pasado, lo que iremos haciendo es que les iré hablando sobre cómo ocurrió todo en 1939 en ese exilio hacia Francia, en el contexto de Francia, donde vamos a hablar de heridos y enfermos. La mayoría de los heridos y enfermos, para que se hagan una idea, pues eran, por un lado, heridos de guerra, es decir, pacientes con traumatismos, necesitaban quirófanos urgentes, y por otro lado, enfermos con enfermedades infecciosas, como puede ser el tifus, la tuberculosis o la gripe. Y por otro lado, en el contexto del COVID-19, pues vamos a tener el paciente infeccioso, ¿no?, por este tipo de virus del COVID-19. La cuestión es que tanto el exilio del 39 como el COVID-19 lo que van a compartir básicamente es que nos encontramos ante una situación excepcional a nivel humanitario. Una situación que requiere una respuesta de asistencia sanitaria imperiosa y evidentemente requiere poner todos los recursos a disposición de la situación en la que nos encontramos. Antes de continuar con la exposición, sí que me gustaría decir que en historia existe un término que se denomina presentismo histórico. Es decir, cuando hablamos del pasado, debemos evitar el presentismo histórico. ¿Qué es esto? Es decir, juzgar el pasado con los recursos que tenemos en la actualidad. Es decir, como historiador, no podemos, digamos, juzgar si una actitud del pasado fue buena o mala comparándola con los recursos que tenemos actualmente. Evidentemente, el COVID-19 juega con la ventaja de que estamos en la era de la información. La informática ha cambiado todo. En el exilio del 39, evidentemente, esa tecnología no existía. Por lo tanto, a la hora de hacer comparativas a nivel histórico hay que tener cierto cuidado con comparar pasado y presente. Es decir, hay que comprender el contexto en el que nos estamos moviendo para comprender. Eso no quiere decir que podamos ver que hay cosas que se repiten, ¿vale? Dicho esto, les voy a hacer una breve introducción del contexto histórico en el que nos estamos moviendo, ¿vale? Porque comprendo que estamos en el contexto mexicano y no tienen por qué conocer un poco en qué situación histórica nos movemos, ¿no?, en esta época. 1931. España pone fin a la restauración borbónica del siglo XIX y a una dictadura, la dictadura de Primo de Rivera del siglo XX. En abril del 39, España constituye la Segunda República Española, un Estado democrático, laico y republicano, es decir, sin monarquía. Se constituye, por lo tanto, esta Segunda República, una Segunda República que ha sido calificada por muchos historiadores como una república, digamos, progresista. Se consiguen muchos derechos, especialmente de la mujer en esta etapa. Se introduce el sufragio femenino, por ejemplo, durante 1931 y 1936, que es el periodo de la Segunda República. Se invierte una gran cantidad de dinero en educación, en sanidad. Es decir, la sociedad española
sufre o percibe un avance, digamos, en muchos aspectos en este tipo de contexto democrático, ¿no? Bueno, febrero de 1936, España celebra sus terceras elecciones democráticas y ganó el Frente Popular. Bueno, una alianza de una coalición de izquierdas, así por contarlo un poco rápido, ¿no? Pues gana en esas elecciones del 36, pues gana esas terceras elecciones, gana un sector de la izquierda y empieza a haber un revuelo en la sociedad. Hay una parte que no está de acuerdo con esas elecciones, que hubieran ganado, hablaban de que se habían amañado, es decir, hay un disconfort en esas terceras elecciones democráticas y se genera un golpe de Estado militar en julio de 1936, un golpe de Estado liderado por el comandante Francisco Franco Bahamonde. Y rápidamente este golpe de Estado es secundado por el sector conservador, las derechas e incluso la Iglesia Católica, ¿no? Por lo tanto, en 1936 comienza una guerra civil española, una guerra que divide la población española en dos, gente a favor del gobierno, digamos, democrático de la Segunda República Española y gente a favor de ese régimen sublevado, ¿no? Que cuenta con el apoyo militar y que está en contra del Estado republicano, ¿no? La Guerra Civil Española se desarrolla entre 1936 y 1939 y en 1939 digamos que finaliza con la victoria del bando sublevado, es decir, este sector que hemos comentado que estaba opuesto, ¿no?, a ese gobierno democrático de la Segunda República Española, pues se instaura de este modo una dictadura, la dictadura franquista, entre 1939 y 1975. Esta dictadura va a perdurar en España durante 36 años hasta la muerte del dictador. Una vez que muere el dictador, pues crea lo que conocemos la transición democrática y comienza, digamos, el Estado democrático que conocemos actualmente en España. Bueno, pues un poco a grosso modo, una pequeña lección de historia, ¿no?, en qué situación nos encontramos. En este caso, como hemos dicho, la Guerra Civil Española, en julio del 36, cuando aparece este golpe de Estado, lo que sucede es una división de la sociedad española. En la imagen pueden ver que la zona que es rosita, es, digamos, la zona bajo el control gubernamental, es decir, la zona de España que permaneció junto a la Segunda República Española, mientras que la zona marroncita que pueden ver en pantalla es la zona que rápidamente se identifica con el bando sublevado, ¿no? Y por lo tanto, de este modo se divide España en dos. Esta guerra va evolucionando y podrán ver cómo poco a poco digamos, el bando sublevado va conquistando diferentes zonas geográficas de España, ganando territorio a la Segunda República Española. Llega un momento que estas flechas que ven en pantalla pues son movimientos poblacionales. Normalmente en una guerra, pues cuando una persona no está, digamos, no es afín al lado en el que se encuentra, pues tiende a desplazarse al lado con el que es afín, ¿no? Y eso provoca pues que haya movimientos poblacionales. En 1938 llega un momento que esta zona, que aparece en rosa, esta zona es la zona de Cataluña, es la región de Cataluña aquí en España, y llega un momento que esta zona de Cataluña se convierte como en una isla entre el mar y la zona del bando sublevado, ¿vale? Entonces llega un momento que esa población empieza a concentrarse en la zona catalana en noviembre de 1938. Llega un momento que incluso en 1939 en España llega a haber 1 millón de desplazados de un bando hacia el otro bando. Bien, estos son los movimientos poblacionales, digamos, que se suceden en España. Pero ¿qué pasa a nivel internacional? Con el inicio de la Guerra Civil Española, en 1936-1937, los primeros movimientos poblacionales hacia Francia, porque va a ser el país donde nos vamos a centrar, los primeros movimientos poblacionales hacia Francia se producen en el norte de España, ¿vale? En lo que conocemos el mar Cantábrico o el Océano Atlántico, mar Cantábrico. Muchos barcos empiezan a fletar con refugiados, con exiliados que van hacia Francia ante el miedo a ser represaliados por ese bando sublevado que está conquistando la zona norte de España.
A su vez, a la vez que van entrando republicanos en Francia, las tropas vuelven a repetir, los que van llegando a Francia, muchos de esos refugiados deciden volver al bando republicano y vuelven hacia la zona de Cataluña. En 1938 sucede otro segundo movimiento poblacional, que es a la mitad de los Pirineos. Esto es una cordillera que conocemos como Pirineos. Y en 1939, que es el momento histórico donde nos vamos a centrar para esta intervención, ocurre lo que conocemos a nivel de historia como la retirada. En menos de 3 semanas, cerca de 500.000 de refugiados se tienen que desplazar hacia Francia porque las tropas del general Franco están llegando a la zona de Cataluña. Es decir, en menos de 3 semanas, Francia tiene que acoger, refugiar y atender a 500.000 de refugiados, sin ningún tipo de previsión. En esta imagen pueden ver, simplemente por situarles un poco más, pueden ver los principales puntos de acceso de esa línea, de esa frontera entre España y Francia. Al sur tenemos España, esta zona de abajo, al norte Francia. Pues pueden ver los principales puntos de acceso que tenían esos exiliados, esos refugiados que iban huyendo, ¿no? Huyendo del bombardeo, ¿no?, que había sobre la sociedad civil, pues iban huyendo bajo ese miedo hacia Francia, con lo opuesto, con lo que tenían encima. Y encima estamos hablando de febrero de 1939, una zona que se llama una zona de los Pirineos, una zona nevada, una zona fría, helada. Muchos de los refugiados murieron por el camino de frío directamente. Bien, esta es la imagen que podrían ver en ese momento, es decir, fronteras abarrotadas de población civil, población militar, de todos los niños mayores de todas las edades, cruzando desesperadamente la frontera francesa, porque si no, podrían ser represaliados o, evidentemente, bombardeados, ¿no? Digamos que este movimiento poblacional que se produce entre enero y febrero del 39, en primer lugar, los primeros en llegar a la frontera fueron la población civil, es decir, mujeres, niños y ancianos. Fueron los primeros que Francia acogió y que aceptó que entrara en su frontera, que entrara hacia Francia para ser acogidos. En la mayoría de los casos, pues eran mujeres que eran normalmente, digamos, el pilar de las casas, la mujer que es el pilar de dar de comer, ¿no?, a todos los hijos, los nietos, los sobrinos, incluso cargaba con sus abuelas, con sus suegras, con sus cuñadas, pues esa mujer es la que se hace cargo de esas familias y decide traspasar esa frontera a lo desconocido. ¿Por qué? Supervivencia, ¿vale? Como cualquier situación desgraciada que estamos viviendo actualmente en Europa y en América. Esos movimientos poblacionales huyendo del miedo y de la guerra. La primera población en pasar, digamos, que fueron niños, mujeres y ancianos, unas 210.000 mujeres, niños y ancianos traspasaron la frontera, el 20 de enero comenzaron a pasar, y posteriormente también entraron heridos y enfermos. Francia no podía cerrar la frontera a los heridos y a los enfermos por cuestiones solidarias, no podían cerrarla. Por lo tanto, Francia acepta también la entrada de unos 13.000 heridos y enfermos. Y por último, Francia se ve en la situación porque Francia en todo momento dejó la frontera cerrada a los militares y a los varones de edad militar. Francia no quería que entraran los militares porque es un peligro de seguridad pública, ¿no? Entonces llega un momento que cuando las tropas franquistas van avanzando hacia el norte de Cataluña, Francia no le queda otra que aceptar esos militares, desarmarlos en la frontera y que entren también a Francia. Por lo tanto, nos encontramos que en apenas 3 semanas entran cerca de 500.000 de refugiados a Francia. Y aquí vamos a comenzar con el primer dilema. El primer dilema que incluso podremos un poco contrastar con la situación actual del COVID-19. Bueno, repasemos unas fechas. Francia llega un momento que enero-febrero del 39 se encuentra esta situación. Francia no tiene nada previsto, es decir, no había puestos sanitarios fronterizos. Ahora hablaremos más sobre ello. Pero esta situación del 39, Francia llevaba 2 años recibiendo avisos. Es decir, en febrero del 37, en plena Guerra Civil Española, el embajador de Francia que estaba en Madrid avisó al gobierno francés de que en cualquier momento podría haber una oleada de refugiados en el sur de Francia. No se hizo nada. En 1938, un año más tarde, el ministro del Interior francés
en un Consejo de Ministros, comunica abiertamente de que en un futuro puede haber un movimiento poblacional de refugiados en el sur de Francia. Francia no prevé nada respecto a ello. Bueno, pues ya llega 1939, 20 de enero, y comienzan a llegar a cuentagotas los primeros refugiados por Cataluña, mujeres, niños y ancianos. Claro, Francia podría pensar, bueno, estos son unos refugiados más como los que han ido pasando en el 36, 37 y 38. Bueno, vale. 25 de enero, la prensa empieza a avisar, la prensa francesa empieza a avisar de que un movimiento masivo puede llegar al sur de Francia y que 4.000 heridos pueden ser evacuados de un hospital español a un hospital francés inminentemente. Bueno, el 26 de enero ya comienza a funcionar, por lo menos he podido situar, el primer puesto sanitario fronterizo que es bajo iniciativa de la Cruz Roja Francesa. Es decir, la Cruz Roja Francesa toma el liderazgo asistencial, no espera al gobierno de la Tercera República Francesa y se planta en la frontera con sus enfermeras de la Cruz Roja Francesa y empiezan a atender a esta población que comienza a llegar. 27 de enero. Se empiezan a emitir las primeras indicaciones del ministro del Interior francés y al día siguiente el ministro de Sanidad Pública. Aquí estamos con el contraste del siglo XX y siglo XXI. Tengan en cuenta de que aquí no existía el correo electrónico. Las indicaciones se mandaban desde París un 27 de enero y pudo llegar al sur de Francia 2 o 3 días posteriormente. Hasta entonces, los municipios del sur de Francia iban actuando como creían conveniente. Y el 31 de enero había 1.000 heridos esperando en una estación, en esa estación que hemos visto anteriormente, esa enfermería, esa fotografía, pues teníamos un día 1.000 heridos esperando que fueran enviados hacia hospitales franceses, esperando a que el gobierno francés les diera luz verde para que empezaran a entrar esos refugiados. Bueno, pues aquí encontramos el primer dilema, ¿no? Que siempre encontramos el dilema de si los gobiernos actúan con cierta, digamos, con cierto tiempo para prever las situaciones en las que nos estamos encontrando. Y aquí hago un poco el primer past and present, es decir, la primera comparación con el presente, ¿no? 31 de diciembre del 19, Wuhan notifica los primeros casos de coronavirus en China, en Wuhan. Al día siguiente, la OMS establece el estado de emergencia para el brote que se declara en Wuhan. 30 de enero, la OMS evalúa el riesgo de China como muy alto y el riesgo a nivel mundial como alto. El 24 de febrero se identifica el primer caso positivo conocido en España. Posteriormente, después del 24 de febrero, se ha confirmado, bajo autopsia, que ya en enero había algún caso positivo de COVID-19 en España. Pero no es hasta el 24 de febrero que se notifica el primer caso de coronavirus en España. El 1 de marzo ingresa el primer paciente en unidad de cuidados intensivos aquí en España. Y el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, se celebra en Madrid la manifestación del Día Internacional de la Mujer. Se concentran unas 120.000 personas en la manifestación de Madrid, cuando ya estaba todo esto un poco, digamos, en nuestras cabezas, ¿no? De lo que estaba ocurriendo en China y lo que estaba ocurriendo incluso en Italia, que lo tenemos aquí cerquita. 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declara el estado de pandemia y el 14 de marzo es cuando España declara el estado de alarma, un estado de alarma excepcional que nunca se había declarado anteriormente en lo que llevamos de democracia en este siglo, ¿no? Y para entonces, ya el 14 de marzo, ya existían 2.133 casos positivos en España. Pues aquí encontramos el primer dilema que siempre tenemos. ¿Los gobiernos actúan a tiempo a nivel sanitario? Me van llegando algunos levantamientos de mano, les recuerdo que vamos a aclarar dudas mejor al final, ¿vale? Bueno, vamos a retomar, vamos a volver a 1939, esa población civil, militar, heridos, que van llegando a la frontera francesa. Bien. A nivel de heridos, la ciudad de Barcelona, que es la capital de Cataluña, empieza a evacuar sus hospitales. O sea, Barcelona es tomada por el bando sublevado y los hospitales empiezan a ser evacuados. Cerca de 13.000 heridos y enfermos comienzan a ser evacuados hacia Francia. ¿Cómo? Pues muchos de ellos a través de trenes medicalizados, trenes hospitales. Les he señalado aquí un punto estratégico que es el municipio francés de Cervera.
esa estación que hemos dicho anteriormente. Cervera es un municipio muy pequeñito, actualmente apenas tiene 1.300 habitantes y está situado, lo que ven al fondo es los Pirineos, esa cordillera, ¿no? que incluso lo podemos ver nevada en invierno, y por otro lado el mar Mediterráneo. Y por lo tanto es un embudo, la estación de Cervera es muy pequeñita y es prácticamente un embudo porque hay que tener en cuenta que los trenes atraviesan los Pirineos por un túnel. Bueno, pues en este municipio pequeñito llegaron a existir hasta 2.900 heridos esperando en los andenes a que Francia los evacuara hacia hospitales del interior. Es decir, como hemos dicho anteriormente, llega un momento que en esa estación pequeñita llega a haber, en los inicios, ¿no? de ese exilio, llega a haber 1.000 personas, 1.000 heridos, ¿vale? Y por ello se establecen, digamos, enfermerías provisionales en la aduana, en la estación, incluso se habilitan enfermerías provisionales en los colegios municipales, en los pabellones de deportes municipales, es decir, cualquier establecimiento del pueblo es bueno para que se atienda, en la medida de lo posible, a los heridos que van llegando de guerra. Bueno, pues en esta situación pasan unos días hasta que Francia decide que esos heridos puedan empezar a entrar. Y esos heridos, como he dicho anteriormente, van llegando a la frontera por ambulancias, a pie, pero también en trenes. Llega un momento que el gobierno republicano español, digamos que habilita unos trenes hospitales que los conduce hacia la frontera con Francia. ¿Qué pasa? En 1939 no existía una conexión por tren de España con Europa. ¿Por qué? Porque el estrecho de las vías son diferentes. El estrecho de vía de los trenes españoles entonces era estrecho y el estrecho de vía de Francia y de Europa era ancho. Por lo tanto, los trenes tenían que llegar a la frontera, los heridos tenían que ser evacuados hacia el andén, que se fuera el tren español, que llegara un tren francés, meter los heridos a los trenes franceses y empezarlos a conducir hacia el interior de Francia. Esa situación provocó que se llegaran a hacinar hasta 2.900 heridos en ese pequeño municipio de Cervera. Pues bien, en este núcleo que hemos dicho, en este sur de Francia, empiezan a reconducirse esos trenes hospitales, esos trenes medicalizados. Evidentemente, no son trenes como los que podemos entender actualmente, algunos eran trenes de pasajeros, trenes de mercancías. Empiezan a cargarlos de heridos, ¿no? Y a mandarlos por toda la geografía francesa las siguientes semanas. Como pueden ver en pantalla, llega un momento que esos heridos empiezan a ser tratados en muchos hospitales civiles, en muchos hospitales franceses, a lo largo de toda la geografía francesa. Es decir, el sur de Francia no podía hacerse cargo de todos los heridos que iban llegando. Y aquí encontramos un primer símil con la situación actual. Claro, el tema de los trenes hospitales no es algo nuevo, no es nada incluso de 1939. Ya en el siglo XIX en Italia se crean los primeros trenes hospitales. Con el caso del coronavirus, no sé ustedes, pero yo he podido ver en prensa que se han habilitado, luego me comentan si ha habido un caso en México o en América, pues ya el 26 de marzo Francia fletó el primer tren hospital con pacientes de COVID-19 desde París, una ciudad que tenía 2.000 pacientes en UCI, para entonces 2.000 pacientes en las UCIs de París. Francia decide habilitar trenes hospitales y evacuar esos heridos hacia poblaciones, hacia departamentos, hacia regiones de Francia que tenían un menor número de contagiados por COVID-19. Las UCIs empezaban a estar saturadas y había que derivar esos pacientes a las UCIs. Anteriormente, en el 39, lo que se necesitaba eran quirófanos, eran pacientes de cirugía. Esos pacientes necesitaban quirófanos, ¿no? Pues enviaban a los hospitales que tenían esos quirófanos. En este contexto, se mandan a los pacientes a los hospitales que cuentan con esas unidades de cuidados intensivos. Bueno, pues la situación actual, Francia habilitó trenes de alta velocidad para mandar esos afectados a esas zonas geográficas. Aquí tienen ver algunas fotografías que pueden encontrar en prensa de cómo son esos trenes hospitales por dentro. Desgraciadamente, cuando trabajamos con documentación histórica, pues es muy complicado encontrar fotografía. Pues a veces viene muy bien poder ver fotografía actual y un poco por hacerse la idea, aunque evidentemente dudo que tuvieran el mismo tipo de recursos.
Evidentemente, el reto actual era que el paciente con COVID-19 llegara a las mejores condiciones a esa UCI, ¿no? Que contara con bombas de infusión, con equipos de reanimación, con respiradores y que el equipo sanitario llevara pues, sus EPI, sus protecciones individuales correctamente. Bueno, España, digamos que posteriormente copió este sistema también al sistema francés y España llega un momento que al igual que ha pasado en muchos países, las UCIs, en este caso de Madrid, de la capital, lo he vivido de forma cercana, las UCIs de Madrid, de una ciudad como Madrid, estaban colapsadas. Y llegó un momento en el que España consideró la posibilidad de mandar pacientes de COVID-19 hacia otras zonas geográficas de España que estaban, digamos, siendo menos azotadas por el COVID-19 y en este contexto se habilitaron también trenes medicalizados. Parece que no tan sofisticados como los franceses, ¿vale? Y la idea, como he dicho, era un poco transportar esos heridos. Afortunadamente, todo quedó en un proyecto. Los trenes aquí en España no han llegado a transportar heridos de COVID-19, con lo que ven en pantalla es un simulacro que se hizo en la estación de Atocha de Madrid y se quedó todo en un simulacro y en tenerlo preparado por si hiciera falta, porque existía la controversia también de desplazar zonas muy contagiadas, desplazar pacientes hacia zonas menos contagiadas, porque claro, podría contagiar a zonas que estaban menos contagiadas y ahí empiezan a surgir las primeras disputas, las primeras controversias de traer el paciente, ¿no?, hacia mi zona geográfica, mi zona de confort, a mi familia, ¿no?, al lado de mi casa. Bueno, pues esta es la primera iniciativa sanitaria que podemos encontrar un símil, ¿no?, con el pasado. Volvamos al pasado. Como hemos dicho, el 26 de enero de 1939, Francia genera los primeros puestos fronterizos que los organiza la Cruz Roja Francesa, colaborando con los servicios sanitarios locales, ¿no?, franceses. Para entonces, los ayuntamientos franceses hacían lo que podían, ¿no?, con la situación. Y aquí me gusta mucho esto porque, como he dicho, en historia a veces la fotografía no la tenemos disponible, pero contamos con mucho testimonio que nos da una idea de cuál era la situación que estaban viviendo. A la izquierda pueden ver el testimonio de un asistente, es decir, disculpen, está al revés. A la izquierda pueden ver la visión del asistido, es decir, de la persona, del refugiado que llega a la frontera y que nos relata. La primera persona francesa que vi fue una mujer vestida de blanco, probablemente una enfermera de la Cruz Roja. Ella me dio una taza de chocolate caliente, estaba tan fría y hambrienta que nada del mundo me parecía mejor. Aquí pueden ver el símbolo de nuestro uniforme blanco, cómo se nos identifica y a la vez cómo esa persona, esa mujer, da un respiro a esa persona que está llegando, ¿no?, a Francia. En el lugar de la derecha ven la visión de la persona que asiste, de esa enfermera de la Cruz Roja francesa. En este caso es un testimonio de una enfermera que dice: he visto esos desafortunados traspasar los puertos nevados de los Pirineos. He visto en Boulou, que es un pueblecito, nuestras 12 enfermeras de Perpiñán, cuidando, abasteciendo, vacunando día y noche hasta el agotamiento extremo. Creo que estas palabras reflejan muy bien cuál es la posible situación que se estaba viviendo en esa frontera y que esas enfermeras estaban afrontando desde el primer momento. Bien, las primeras medidas sanitarias que se llevaron a cabo fue una revisión médica, una desparasitación, vacuna contra la viruela, tratar a los heridos y ayudar a los contagiosos y llevar a cabo una cuarentena. Para Francia, el principal miedo que existía era, como es lógico a nivel de salud pública, era que esas enfermedades infecciosas propias de una guerra pues se traspasaran a la población civil francesa. Por lo tanto, había que, digamos, establecer medidas sanitarias de salud pública, como es lógico, para controlar esa población. Pero aquí también existe una controversia, porque mientras también se intenta controlar ese aspecto sanitario, también se intenta controlar en muchas ocasiones, digamos, realizar una cuarentena ideológica. Es decir, Francia estaba viendo que estaba llegando una población que, digamos, que se podía considerar como la parte de derechas o la parte más conservadora de la sociedad, pues como la población no deseada. Y a nivel de salud pública y incluso a nivel de seguridad pública del Estado,
pues podría ser un problema. Entonces, el discurso sanitario a veces se transforma en un discurso también incluso ideológico. Pero bueno, no es motivo de esta ponencia, pero hay que tenerlo en cuenta también. Lo primero que hizo Francia, aparte de esas medidas sanitarias que estableció rápidamente, que tuvo sobre todo una visión muy higienista, ¿no?, es hacer un llamamiento a toda la sociedad francesa, un llamamiento a los sanitarios de toda Francia para que se desplazaran hacia el sur de Francia. Y bueno, aquí es curioso, Francia hizo un llamamiento para que los médicos y las enfermeras y personal sanitario, farmacéuticos franceses, se desplazaran al sur porque necesitaban mano de obra urgentemente. Es curioso esto porque mientras que a los médicos se les pagaba el billete, el boleto, se le pagaba el billete de tren al sur en primera clase, a las enfermeras se le pagaba en segunda clase. Pero bueno, eso es un discurso que requiere otro tipo de análisis. En pocos días llegaron a vacunar hasta 4.000 niños contra la viruela y nada, a los pocos días esas vacunas se agotaron. Es decir, llega un momento que la frontera se desborda, no hay material. Francia se da cuenta de que no es capaz de afrontar esa situación y toman la decisión de que esas mujeres, niños y ancianos empiecen a ser desplazados hacia el interior de Francia y que esas medidas higiénicas, incluso de cuarentena, se lleven en el interior de Francia a cabo. Y a la vez empieza a aparecer las primeras crispaciones, los primeros enfados, enojos por parte de los ayuntamientos del sur de Francia, porque dicen, ¿quién me va a pagar a mí todo lo que estoy gastando en asistencia sanitaria de estos refugiados? Como hemos dicho, desde un primer momento Francia aceptó heridos y enfermos en los hospitales civiles de la zona. Es decir, Francia tiene que acoger estos heridos, pero esos hospitales civiles, un hospital como el que pueden tener ustedes en Tijuana o tenemos en Madrid, cualquier hospital civil que podemos ir, cualquier tipo de población civil, esos hospitales que comparten con población francesa, pues empiezan a acoger refugiados. ¿Cuál es la situación de esos centros? Pues me van a permitir que les relate el testimonio de una enfermera una enfermera francesa que trabajaba en uno de esos hospitales del sur de Francia. ¿Cómo podría empezar el relato de lo sucedido, de lo que sucedió? Llegaban andando desde Argelès, un pueblecito del sur, algunos de ellos con toda clase de heridas terribles, y algunos habían venido andando desde Barcelona o Figueras con esas mismas heridas, otros venían en tren o ambulancia. Cuando recibimos a nuestros primeros pacientes en el hospital, estuve trabajando 36 horas seguidas, luego descansé 6 y volví a trabajar un turno de otras 36, y podría haber estado trabajando así durante semanas sin que se hubiera notado apenas. Había demasiados heridos. Como digo, a veces pues una fotografía vale más que 1000 palabras, pero en el contexto histórico el testimonio es esclarecedor, ¿no? Bueno, pues vamos a dar un salto a la situación actual, ¿vale? Como verán, he tirado mucho de lo que es la prensa, ¿no? La situación actual en prensa, lo que estamos viendo. Tenemos esta imagen que se publicó en marzo de este año. Un titular, pues, de una fotografía que ha dado la vuelta al mundo. Es una fotografía de una enfermera italiana, la cual estaba desbordada en un hospital italiano y se echa 2 segundos a descansar y se duerme, ¿no? Y es curioso porque esta nota de prensa aparece un testimonio, el testimonio de la persona que le ha hecho esa fotografía, el testimonio de una médico o una compañera. El testimonio dice lo siguiente. Habíamos iniciado a trabajar a las 8, llevábamos más de 10 horas. De trabajo sin tregua. Habíamos asistido a 50 pacientes sobre las camillas, en los pasillos, en las sillas, con la necesidad de oxigenarles. Vi a Elena reposar 5 minutos después de horas corriendo de un paciente a otro. Elena es la enfermera de la fotografía. Intentando ayudar al enésimo paciente que llega con fiebre e insuficiencia respiratoria. La miré y tenía ganas de abrazarla, pero preferí inmortalizar aquel momento de tregua con guantes, mascarilla y bata desechable. Como ven, diferentes épocas, testimonios muy, muy, muy parecidos. Volvemos a 1939 y me van a disculpar si les mareo un poco con las fechas, ¿no? Pero que me gustaría ir contrastando. 1939, Francia tiene que recibir estos heridos y Francia apenas contaba con 80 camas hospitalarias en el sur de Francia. 80 camas para 13.000 heridos. Era inviable, motivo por el cual esos heridos se mandaron toda la geografía francesa. Pero los hospitales civiles no eran suficientes. Es decir, los hospitales que conocemos al uso no eran suficientes y se tenían que habilitar hospitales de campaña, hospitales provisionales, hospitales de campaña, es decir, antiguos edificios
antiguos hospitales, antiguas maternidades, antiguos colegios, habilitarlos de material para atender esos heridos, para formar aunque sea un quirófano en medio en condiciones, ¿no? Les va sonando, ¿no?, con la situación actual del COVID-19. Decirles que se llegaron a habilitar grandes hospitales, como el antiguo Hospital Militar de Perpiñán, un hospital al sur de Francia, llegó a contar hasta con 700 camas hospitalarias. 700 camas es un número relevante. Puede ser aquí en España, se puede comparar con un hospital de características provincial, más o menos. También algunos pueblos llegaron a habilitar incluso hoteles medicalizados. Es decir, algunos municipios lo que hicieron es que hoteles del pueblo, lo que hicieron es habilitarlos rápidamente para que funcionaran como hoteles. Como hospitales, perdón. Les va sonando la situación, imagino. Bueno, ¿y cuál era la situación dentro de estos hospitales de campaña? Pues aquí voy a recurrir a un testimonio de una enfermera de la Cruz Roja francesa. Y dice lo siguiente. Vi en Perpiñán nuestros equipos turnándose en el hospital civil, en la maternidad, en la guardería municipal y en ese antiguo hospital militar, que he dicho anteriormente, 700 camas, edificio reabierto, sin camas, sin agua, sin ni siquiera las necesidades más esenciales de higiene, donde los tifoideos yacían sobre la paja y donde las enfermeras o la enfermera daba sus cuidados de rodillas. Es decir, no había ningún tipo de material en esos edificios que se habían habilitado para atender a esos 13.000 heridos de forma inminente. También recalcar que en este hospital militar, como había pacientes con tifus, una enfermedad que es infecciosa, contagiosa, una enfermera francesa se llegó a contagiar y esa enfermera francesa incluso llegó a recibir una condecoración, ¿no?, por una buena praxis y bueno, porque había sido infectada durante su función asistencial. Decir que en ese hospital militar también trabajaron 9 enfermeras tituladas españolas. ¿Por qué? Porque en ese exilio del 39 había médicos españoles, había enfermeras españolas, había parteras españolas, había farmacéuticos españoles. ¿Qué hicieron? Se quedaron junto a los refugiados y atendieron a la población, ¿no?, que lo necesitaba. En ese hospital militar que hemos dicho, también existieron 9 enfermeras tituladas españolas, de las cuales actualmente no tenemos ningún tipo de reconocimiento de si fueron contagiadas o no durante sus labores asistenciales. Bien, como le he adelantado, la siguiente pregunta es, ¿y quién trabajó en esos hospitales de campaña? Podríamos pensar que eran sanitarios franceses, por ese llamamiento, ¿no?, que hubo en toda la geografía francesa de que se desplazaran al sur. Pues miren, no. Entre el 70 y el 90% de personal sanitario que trabajó en esos hospitales de campaña fueron los propios refugiados españoles, médicos, enfermeras, matronas, practicantas, una figura española, sanitaria, asistencial. Ellos, digamos, eran el gran porcentaje de asistenciales que trabajaron en esos hospitales temporales. Hay que tener en cuenta un dato, y es que algunas de las enfermeras españolas que pasaron la frontera se formaron durante la Guerra Civil Española. Algunas enfermeras eran tituladas, disponían de un título como el que pueden disponer ustedes en un futuro por haberse formado en una institución. Pero había otras enfermeras que se habían formado en cursillos intensivos durante la Guerra Civil Española, es decir, en poco menos de unos meses a una persona, a una enfermera, a una mujer se le instruía, o un hombre, sobre la asistencia sanitaria y se le daba un título provisional o un título de enfermera. Pues esas enfermeras, digamos, novicias, eran las que también estaban en esos centros asistenciales. Simplemente a modo para que lo conozcan. Francia llegó un momento que tenía una tal cantidad de sanitarios españoles trabajando en esos centros, pues que quiso un poco dar un sueldo simbólico, porque evidentemente estaban realizando una actividad asistencial, estos refugiados. Pero es curioso porque mientras que un médico cobraba 100 francos al mes, un español se llegó a regular que cobrara entre 5 y 10 francos al mes, un 10% del sueldo de un francés. Y los enfermeros, bueno, las cifras, como pueden ver, 100 francos un médico, un enfermero cobraba unos 70 francos al mes, más o menos aproximadamente. Era la moneda de entonces de Francia, y un español cobraba un 10%. Y aún así, surgía siempre el dilema de si estaba siendo
cara a la asistencia. Pero bueno, ese es otro tema. Volvamos. COVID-19. Ya imagino que le han ido sonando, a medida que voy hablando seguramente se le encenderán luces a la cabeza de ejemplos que pueden haber vivido, haber visto cerca en México o en países cercanos, ¿no? Wuhan. Todos conocemos, tenemos la imagen del gran hospital de campaña de Wuhan. Un hospital que se habilitó, se construyó en 10 días. O sea, un hospital de referencia conocido a nivel internacional. Un hospital que se abrió en 10 días, en el 8 de febrero del 2020, que tuvo una capacidad, o tiene una capacidad de 1000 camas hospitalarias y una cantidad de 1400 médicos militares según fuentes que nos dan las fuentes de prensa, ¿no? Bien, pues digamos que el hospital de Wuhan es nuestro hospital de campaña de referencia, ¿no? Y seguro que a lo mejor en México tienen alguno parecido, lo desconozco. Les voy a hablar del caso español. Madrid. Madrid llegó un momento en el que los hospitales civiles, los hospitales normales y corrientes que tenemos, pues estaban colapsados. Y llegó un momento que había que habilitar nuevos establecimientos para atender a esos pacientes de COVID-19. Bueno, esto es IFEMA. IFEMA es un pabellón, un pabellón de ferias y exposiciones que está situado en la ciudad de Madrid y de congresos. Es decir, un pabellón enorme que está diseñado para atender congresistas. Pues en poco menos de 24 horas, este IFEMA, este pabellón IFEMA se convirtió en un hospital de campaña con 1.300 camas. En poco más de 24 horas. Poco más de 24 horas cambió la imagen que hemos visto anteriormente, la imagen que pueden ver en pantalla. Unas 1.396 camas dispuestas para recibir pacientes con COVID-19. Es el hospital más grande de España que se ha habilitado para estas situaciones, como nuestro hospital de Wuhan, en España, ¿no? Esta es la imagen de IFEMA, el 21 de marzo del 2020, con ya los primeros pacientes, ¿vale? Como pueden ver, pues poco a poco se habilitó pues con balas de oxígeno, con mascarillas, con personal sanitario, etc. Ya en abril del 2020, este hospital de IFEMA de campaña pues ya gozaba con mejor organización. Ya pueden ver que existen paneles de diferenciación entre pacientes, estaban las zonas mejor organizadas y como les digo, pues era un hospital, es un hospital, bueno, ha sido porque el 1 de mayo dejó de funcionar. Ahora vemos un balance. El 1 de mayo dejó de funcionar este hospital, afortunadamente. Pues bueno, pues en ese balance de ese tiempo que ha estado funcionando este hospital de IFEMA, ha contado con 1.300 camas, unos 1.000 sanitarios, ha contado con 96 camas de UCI y con 3.800 ingresos. Ha realizado una labor encomiable. Pero Madrid también ha contado, y sigue contando todavía actualmente, con lo que son hoteles medicalizados. Es decir, en apenas 24 horas o poco tiempo, ya en Madrid, la ciudad de Madrid, ya pensó en 40 hoteles de Madrid que se podían habilitar para dar asistencia hasta 9.000 pacientes de COVID-19. Eso sí, los hoteles fueron pensados para atender pacientes de COVID-19, pero con patología leve. Es decir, evidentemente no tienen los recursos que tiene una UCI, una unidad de cuidados intensivos. Y en estos hoteles medicalizados, pues han llegado a trabajar hasta 4.400 médicos recién titulados. Y ahora hablaremos de ello. Evidentemente, la creación de estos hoteles, pues como toda la historia, pues puede ser controvertido. Ven, hay un titular, ¿no?, que dice: un vecino del primer hotel medicalizado de Madrid dice, nos traen el coronavirus al barrio. Como ya sabemos, el paciente enfermo siempre ha sido un paciente que nos ha dado miedo, ¿no?, tenerlo cerca, especialmente en la sociedad. Y empieza a ocurrir siempre pues el miedo, el recelo, ¿no?, el miedo hacia la persona que está llegando a mi barrio. Pues este mismo miedo y este recelo también estaba presente en Francia a través de la prensa respecto a el 39. Bueno, pues Madrid cuenta con los hospitales civiles, cuenta con IFEMA, pero evidentemente este macrohospital hay que dotarlo de personal sanitario. Llega un momento que las bolsas de empleo, es decir, las bolsas donde están, digamos, inscritos los enfermeros y enfermeras para que les llamen para trabajar
en los hospitales españoles, llega un momento que se saturan, o sea, llega un momento que no hay gente suficiente para trabajar en los hospitales madrileños. Incluso hay enfermeras, como un testimonio que hay que aparece en pantalla, ¿no?, que dice que le han llamado de 6 hospitales en un día. En un día, una enfermera llegó a recibir llamadas para incorporarse en sus correspondientes hospitales. Esta situación hizo que incluso entre comunidades autónomas limítrofes se peleasen por tener personal sanitario. Es decir, una comunidad autónoma podría ofrecer a una enfermera darle alojamiento si venías a mi comunidad autónoma, o incluso duplicar o beneficiar en la bolsa un mayor puntuaje, tener más puntos de bolsa. Es decir, medidas atractivas, ¿no?, para que esas enfermeras decidan por un hospital y no por otro. Y es curioso, no sé cuál será el sistema mexicano, pero aquí en España es frecuente que las enfermeras tienen bolsas de trabajo y que muchas veces las enfermeras, cuando se les llama para trabajar, si no se incorporan a trabajar, se les penaliza, sin trabajar 1 mes, 2 meses. Estamos en una situación en la que aquí no se penaliza a nadie, al contrario, aquí necesitamos enfermeras por todos lados. Bueno, surgió la solidaridad en España y muchas enfermeras y enfermeros de zonas geográficas como puede ser las Islas Canarias, Baleares o zonas geográficas que tenían menos pacientes con COVID-19, muchos enfermeros y enfermeras comienzan a desplazarse hacia Madrid, porque Madrid ha sido uno de los núcleos más afectados por el COVID-19 y deciden hacer la maleta e irse a Madrid, a pesar de los contratos que se estaban ofreciendo. Se estaban ofreciendo contratos de 1 mes de permanencia, es decir, una persona deja su familia como enfermera y enfermero para atender en un contexto casi bélico, entre comillas, y donde solo se le puede ofrecer 1 mes de contrato. Y esto es algo que, bueno, lo voy a retomar al final porque es para reflexionar. En ese momento de solidaridad surge la primera noticia en España y es que fallece la primera enfermera en el País Vasco contagiada por COVID-19. Una enfermera contagiada, como he dicho, de 52 años, una edad avanzada. Como pueden ver, empiezan a surgir los primeros infectados. Es decir, antes hablamos del tifus, ¿no?, en los hospitales franceses, pues aquí el COVID-19, una enfermedad que evidentemente forma parte de nuestra labor asistencial, el riesgo, ¿no?, al contagio. Se habilita IFEMA, como hemos dicho anteriormente, pero ¿en qué condiciones? Pues aquí comienza ya la polémica que se ha visto eco en la prensa, ¿no? IFEMA comienza sin medidas de protección individual, las enfermeras, médicos, sanitarios se defienden con batas de plástico, con bolsas de basura, falta material, personal, no hay coordinación, es decir, se abre el hospital en las mejores posibilidades posibles, pero en malas condiciones. Muchos enfermeros que están en atención primaria en los centros de salud se les envía directamente a este hospital y bueno, pues básicamente las condiciones son muy parecidas a las que podemos haber visto, las que hemos reflejado, ¿no?, en el exilio de 1939. Volvemos al pasado. Otra medida que llevó a cabo Francia. Pues bueno, llega un momento que Francia, 13.000 heridos. No hay suficientes camas en los hospitales civiles, no hay suficientes camas en los hospitales militares, es decir, en los hospitales de campaña, y Francia decide acondicionar 4 buques, 4 transatlánticos, 4 barcos, los decide habilitar como barcos hospitalarios. 4 barcos se habilitan con camas, con material, etcétera, rápidamente. En apenas una semana se habilitan y se mandan 2 barcos hacia el sur de Francia y otros 2 barcos se quedan en Marsella. Estamos hablando de los barcos Maréchal Lyoté y Patria Providence. Estos barcos, en el caso, por ejemplo, del sur de Francia, que estuvieron 2 barcos, el Asni y el Maréchal Lyoté, los 2 barcos que aparecen en pantalla, ¿vale? Estos 2 barcos que estuvieron en el sur de Francia, llegaron a tener una capacidad de 1.800 camas entre ambos y 4 quirófanos a disposición de estos heridos. Condiciones de trabajo. Me voy a ahorrar el testimonio para ir un poco, para que tengamos más de tiempo de debate, ¿vale? Pero las condiciones que nos reflejan las enfermeras que trabajaron dentro eran, pues, más de lo mismo. Un descontrol, incluso tenían enfermeras que prácticamente habían sido recién tituladas trabajando como enfermeras atendiendo refugiados como fuera posible. Gastos de asistencia. Y aquí viene otra polémica que siempre suscita en la actualidad y va a ser siempre, ¿no?, el tema
económico que actualmente lo estamos viendo cómo va condicionando las medidas que vamos tomando, ¿no?, a nivel internacional. Mientras que en un barco hospital costaba la asistencia de un refugiado 100 francos al día, en un hospital civil 30-60 francos y en un hospital de campaña unos 12 francos. Llega un momento que Francia se da cuenta de que está teniendo un problema económico, que la asistencia a los refugiados le está costando cara, es muy extensa. Por lo tanto, llega un momento que esos barcos hospitales se deciden que se vayan cerrando y que esos heridos vayan siendo reconducidos a los hospitales de campaña porque es más económica la asistencia. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de personal sanitario era español que apenas cobraba dinero. Pero bueno, eran decisiones que se iban tomando sobre la marcha para intentar agilizar, entiendo, la asistencia, y de este modo se constituye lo que aparece en prensa como el problema. Para Francia, los españoles somos un problema asistencial que hay que abordar. Como puede ser actualmente el problema, llamémosle como queramos llamarle, del COVID-19. Bueno, 2020, imagino que estas imágenes las habrán visto. Han dado la vuelta al mundo, son los buques de la Marina de Estados Unidos, el buque Comfort, que estuvo anclado en Nueva York, y el buque Merci de Los Ángeles. El buque Comfort ha tenido una capacidad de 1000 camas y 12 quirófanos, y el buque Merci 1000 camas y 800 sanitarios, ha llegado a contar. Sí que llama la atención que el buque Comfort no fue diseñado para atender pacientes de COVID-19, sino que ha sido diseñado para atender otras patologías y descongestionar los hospitales desbordados de la ciudad de Manhattan. Hemos hablado de personal sanitario Nobel. Llega un momento que España, y no sé la situación en México, España llegó un momento que, ante esa falta de escasez de sanitarios, llega un momento que nos vemos obligados, digamos, a contratar a los alumnos de cuarto de grado de enfermería, es decir, estudiantes de nuestra titulación universitaria que están finalizando sus estudios, que están en cuarto año, aquí son 4 años la titulación enfermera, pues se les llamó de forma voluntaria, eso sí, a esos estudiantes de cuarto curso de título para que se incorporaran en la asistencia sanitaria de Madrid. Se llamó tanto a los enfermeros como a los médicos que recién titulados, que están esperando hacer la especialidad. Y para estos sanitarios se estableció una nómina, un sueldo, ¿no? Y en este aspecto, bueno, pues comentar que en mi universidad, en la Universidad de Alcalá, en concreto en el Departamento de Enfermería y Fisioterapia, pues 75 estudiantes de enfermería se han llegado a incorporar a trabajar en los hospitales madrileños, a los cuales la verdad que les rindo un gran homenaje por su valor y por su valentía. Polémica. Esta noticia es de mayo del 2020, ya más reciente. Bueno, pues ya enfermeras que trabajaron, enfermeras estudiantes, que se les prometió cobrar como un residente, es decir, 900 euros al mes, y que esas enfermeras, esas estudiantes de enfermería, no iban a tener a su cargo pacientes. La realidad es que el descontrol que ha habido en cada hospital, pues nos ha llegado a oídas de que en algunos hospitales sí que han llevado a tener, digamos, responsabilidad sobre el paciente directo, ¿no? Pero no eran un poco las condiciones iniciales por las que se estableció esta condición, ¿no? Incluso algunos se quejan de que no han llegado a cobrar todo lo que se le había prometido, ¿no? También muchos de estos enfermeros se mandaron a hoteles medicalizados, porque los hoteles medicalizados eran pacientes leves de COVID-19. Controversia. Economía. Es decir, ya actualmente estas noticias de abril, de mayo del 2020, ya comienzan a surgir los primeros tips de la factura económica que está suponiendo el gasto económico de la asistencia del COVID-19, ¿no? Y se empieza incluso a cuestionar y a poner en juicio si no es un derroche debido a una improvisación del gobierno, ¿no? Que tenemos aquí en España. Pero vamos, yo imagino que estos titulares se repetirán en muchos países. Volvemos a 1939 y ya nos va quedando menos. Volvemos a ese mapa, ¿no? Esos mapas de cómo iban llegando esos refugiados al sur de Francia. Habíamos dicho, mujeres, niños, ancianos, fueron reconducidos hacia el norte de Francia. Heridos y enfermos fueron atendidos en hospitales civiles
en hospitales de campaña y en esos barcos hospitales, ¿vale? Y por último entraron los militares de la Segunda República Española, que ya llega un momento que las tropas de Franco llegan a la frontera catalana y esos militares que fueron retenidos hasta el último momento, ya no hubo otra que dejarlos entrar en el país. Bien, esto que les muestro en pantalla es una de las playas que podemos encontrar, que les invito a visitar, preciosas, una de las playas que hay en el sur de Francia, cerca de Cervera. Cervera estaría como al fondo, ahí estaría Cervera. Bueno, son una de las playas preciosas que hay en el Mediterráneo y en el sur de Francia. Bueno, pues esta es una imagen que podríamos encontrar, bueno, a lo mejor hace unos meses en confinamiento, esta podría ser la imagen también, pero es una imagen que podríamos encontrar en cualquier momento, ¿no? Pues le voy a mostrar esta misma imagen en 1939. En 1939, Francia, que no tiene ningún tipo de previsión respecto a ese aluvión de refugiados que llega, decide que esos militares, esos hombres militares, se reconduzcan, se deriven hacia las playas del sur de Francia. Playas totalmente desnudas, estamos en enero, febrero del 39, a mí no se me ocurriría ir a una playa en esa zona en esa época porque hace un frío atroz, pues en esas playas se comienzan a habilitar una serie de campos de concentración, ¿vale? Lo que pueden ver en pantalla, los puntos azules, son los hasta 9 campos que habilita Francia para alojar esos militares y refugiados españoles en el sur de Francia, 9 campos de concentración. Evidentemente, este es un término que siempre da polémica porque están los campos de concentración de exterminio nazi y los campos de concentración franceses. No tiene nada que ver. Campo de concentración francés simplemente es una zona donde se agrupa esa población y no se les deja salir, se les concentra, pero evidentemente no se establece ese exterminio, ¿no?, sobre la población. Bueno, pues algunos campos llegaron a tener hasta 80.000 refugiados en esos centros. Bueno, los refugiados van llegando a esos campos, no había nada, y son los propios refugiados los que tienen que coger un alambre de espino y tener que hacer su propia circunferencia, es decir, su propia alambrada de cuál es el sitio donde van a estar recluidos y donde el gobierno francés no les va a dejar salir de ahí, van a tener que vivir ahí. ¿Cuáles eran las condiciones? Pues una playa desnuda, no había nada. Los propios refugiados tuvieron que coger, pues, caña, lo que traía el mar y construir sus propias chabolas, sus propias casetas para resguardarse del frío. Incluso algunos hacían agujeros en la tierra para taparse y evitar el frío, ¿no? A nivel de higiene, se lavaban con lo que había en el mar. Es decir, no había mayor higiene que incluso hacer sus necesidades las hacían en el mar. Luego, ¿de dónde bebían agua? Bebían agua de unas bombas de agua que instalaban en la arena, agua que se filtraba con el detritus, con los aguas fecales y provocaba grandes infecciones dentro de los campos. Bueno, como ven, esta situación de catástrofe humanitaria genera en los campos de concentración del sur de Francia una alta tasa de mortalidad. Actualmente tenemos la suerte de que todos los días nos reportan tasas de mortalidad sobre la situación actual. Para entonces no tenemos tasas de mortalidad. Era raro el día, así nos lo dicen los testimonios que han quedado escritos, ¿no? Era raro el día de que no aparecía una persona muerta en la playa. Y esa persona muerta o se enterraba bajo la arena o se echaba hacia el mar, se lo llevara al mar, o como mucho, algunos pueblos franceses habilitaron zonas en sus cementerios para enterrar a los fallecidos, a estos españoles refugiados. Es decir, la tasa de mortalidad era descontrolada en esa situación y actualmente no disponemos de cifras. Tasas de mortalidad descontroladas. Volvemos al 2020. Madrid llega un momento que las tasas de mortalidad se disparan y llega un momento que las funerarias en Madrid no dan abasto. ¿Qué medida se toma a cabo? Se toma la decisión de que el Palacio de Hielo, que es una pista de hielo olímpica que tenemos en Madrid de 1.800 metros, esa pista de hielo olímpica se habilita como una morgue, una zona donde podemos, digamos, almacenar los cadáveres hasta que los crematorios y los cementerios se descongestionen y podamos
ir recibiendo poco a poco a esos refugiados, a esas muertes por COVID-19. Por lo tanto, la defunción, evidentemente, es, desgraciadamente, pues se repite a lo largo de la historia, ¿no? Y bueno, no quiero tampoco, vamos ya alcanzando el final de la ponencia, no me quiero ir tampoco con un mal sabor de boca, decirles pues que también este 2020, este año del COVID-19, ha despertado lo mejor, lo peor y lo mejor de nosotros, de todos nosotros, ¿no? Han comenzado a surgir las medidas de solidarias por parte de la población. Por ejemplo, encontramos esta página web que he encontrado sobre comoayudar.org, donde podemos encontrar en Madrid todas las iniciativas, o en España, todas las iniciativas que están llevando a cabo para ayudar a nivel social a esta población de COVID-19 en cualquier momento. En 1939, decirles que también había municipios lo que hacían eran colectas económicas. Se juntaban en los pueblos y hacían colectas económicas o se acercaban a los campos de concentración con comida para llevarla a los refugiados. Es decir, la solidaridad humana ha estado presente siempre, solo que ahora disponemos de otros recursos para poder un poco agilizar esa ayuda. Y con esto ya voy terminando. A modo de reflexión, pues retomo un poco la idea con la que he comenzado, ¿no? Que nos encontramos con un año de reflexión y acción, ¿no? De dónde venimos, qué estamos haciendo y hacia dónde queremos ir. En ese aspecto, la historia va a estar presente y nos va a ayudar a que sea un punto de inflexión. Yo imagino que conocen esta imagen. Es una imagen que ha dado la vuelta al mundo, es una imagen de Banksy, de un famoso grafitero, ¿no? Que son obras de arte. Esta imagen que muestra a un niño jugando con una enfermera que ha dejado de lado a sus antiguos juguetes, a Batman, a Spiderman, etcétera, y que juega con esa enfermera con capa, esa enfermera, ¿no? Que todos nos hemos sentido orgullosos y muy reconocidos al ver esa imagen. Pero sinceramente, les voy a compartir mi sentimiento. Cuando yo vi esta imagen, pensé, claro, el niño podría ser la sociedad. Es decir, la sociedad ahora mismo está con la enfermera, con el juguete del momento. La sociedad está encantada de la enfermera que está haciendo una gran labor, ¿no? Y el juguete, pues, es esa enfermera, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué pasará cuando la sociedad se canse de jugar con esta enfermera? ¿Qué pasará? Dejo un silencio porque, como he dicho anteriormente, los testimonios valen más que 1000 palabras. Les dejo el testimonio de una de las enfermeras que han sido contratadas en esta época y nos manifiesta cómo el día que le despiden, que finaliza su contrato, es cuando firma su contrato y es cuando se lleva a cabo un despido masivo de sanitarios en España o en Madrid, cuando la situación todavía no ha sido totalmente controlada. Así que con esto termino. Muchas gracias. Cedo la palabra a la moderadora y abrimos turno de preguntas si quieren hacer alguna. Agradecemos la participación del ponente, el doctor Milón González, profesor de la Universidad de Alcalá, por tan interesante presentación. En este momento, pues, damos inicio a la sección de preguntas. Le recordamos a nuestra audiencia que en este momento pueden utilizar la herramienta del chat para hacer sus preguntas. Muchas gracias, maestra Cintia. Bueno, veo aquí una pregunta. Sí, ¿cuánto cree que haya afectado el COVID-19 si hubiera existido hace 80 años atrás? Pues tenemos el caso del siglo XX, la gripe española. 50 millones de muertos a nivel internacional, a nivel mundial. No me atrevería a dar cifras, evidentemente, ¿no? Pero evidentemente no contamos con los recursos que disponemos actualmente. Sería muy complicado, pero sería cuestión de coger un estudio de esa gripe del 19 y hacernos una idea de qué consecuencias puede tener. O sea, evidentemente ahora disponemos de mucho más recursos para organizar la asistencia, para conectar, ¿no? La población. Pero aún así hay ciertos factores humanos que se siguen repitiendo en la historia, ¿no? Ese retraso en la asistencia, esa dificultad, ese ver lo negativo, ¿no? De la situación por parte de un sector de la sociedad, en vez de ser más positivo. Bueno, hay muchos patrones que podríamos tirarnos mucho tiempo.
Pues una gran pregunta, Rubí. Muchas gracias, Rubí. Pues en primer momento, mira, una de las situaciones en la que yo me encontraba, que yo estaba en casa como profesor, los profesores en la universidad aquí en España no trabajamos a nivel asistencial, estamos trabajando a 100% en la universidad, y yo sentía pues cierta impotencia, ¿no? Porque no podía trabajar como enfermero en primera línea de batalla, ¿no? Y me hice la misma pregunta, ¿qué podía hacer yo como enfermero, no asistencial, sino como docente, para ayudar? Pues lo tuve muy claro. En primer lugar, intentar contrarrestar todos los bulos, las falsas informaciones que estaban llegando en las redes sociales, es decir, luchar contra la falsa información a través de ¿cómo? De la ciencia. Es decir, los docentes universitarios trabajamos con investigación y podemos combatir también solo en cama, sino también desde el otro lado, ¿no? Y yo creo que ahí, pues luchando contra esa falsa información, no sé, incluso entrando en ONGs y colaborando en aquello que hace falta. Aquí en España ha habido muchas iniciativas, como llevar la compra a domicilios de personas mayores. Hay muchas formas de trabajar, que no siempre tiene que ser en primera línea de batalla. Sí, me preguntan sobre la contratación del personal de enfermería por contingencia. Sí, han sido contratados con un contrato y tienen su seguridad social, incluso su responsabilidad civil en regla. O sea, eso ha sido controlado bastante por parte del gobierno. Muchas gracias, Eileen. Esperemos que no, que recordemos. El futuro económico es incierto. Justo ayer en Madrid se convocó, bueno, en España se convocó una huelga, una manifestación en silencio en los centros de salud y en los hospitales para que todo esto no pase. Es decir, que volvamos, porque antes de todo esto, enfermería pues contaba con unos ratios altos de enfermera-paciente, los sueldos pueden ser mejorables, las cargas de trabajo son muy elevadas y pensamos que eso no puede caer en el olvido. Es decir, tenemos que seguir luchando. Sobre cómo aplanar más la curva epidemiológica. Ahí ya me salgo un poco, no es mi expertía, no soy epidemiólogo. Evidentemente yo confío que las autoridades pertinentes han tomado las decisiones correctas según datos científicos, en este caso junto a la Universidad Carlos III de Madrid, y ahí no me atrevería a dar una respuesta. Muchas gracias, María Lourdes. Así me dejo alguna pregunta. Sí, Velasco Gil, Alicia. Sí, el COVID-19 va a dejar marcada la historia como dejó marcada otras epidemias, otras pandemias en la historia, pero se olvida, nos olvidamos. El problema es, ¿se olvidará la labor de enfermería? Sí, se va a olvidar la labor de enfermería. Se va a olvidar como se olvidó pues, en el contexto del 39 que he hablado. Lo importante, que se quede reflejado. Yo una de las dificultades que tengo como investigador en historia de la enfermería es que apenas puedo encontrar información sobre las enfermeras. ¿Qué hicieron esas enfermeras? ¿Por qué? Porque en esa época las enfermeras no registraban nada, no escribían nada. Por eso siempre los docentes les insistimos tantos a los alumnos de que deben registrar todo lo que se realiza porque es una forma de que en un futuro nos investiguen, ¿no? Y que podemos evolucionar en nuestra ciencia. Muchas gracias. Espero que cambiemos la visión, Denise, espero que cambiemos la visión y que nos unamos más y potenciemos nuestro cuidado. Evidentemente el cuidado se ha puesto en valor, la sociedad lo ha puesto en valor y espero de verdad que no se olvide y que luchemos por ello. A ver, Yadira, sí, efectivamente, las redes sociales ha hecho muchísimo daño. Hay plataformas online donde están trabajando periodistas científicos donde se dedican día a día a desmentir todos los bulos que van circulando por WhatsApp, etcétera. Por eso siempre insistimos que cuando reciban un WhatsApp, ¿no?, con información, que la contrasten, y si es falsa, que digan que es falsa esa información y que no la compartan. Rubí Rosalía, sí, si se hubiera cerrado fronteras, pues sí, pero también es verdad, es complejo, esto es multifactorial, hay muchos, es posible que se hubiera controlado cerrando fronteras.
Hay muchas preguntas que no tengo respuesta, me gustaría. Si tienen un plan de contingencia en caso de nuevo brote, lo desconozco, lo desconozco. Yo toco madera y confío en que sí, en que las personas que están detrás de todo esto en el Ministerio de Sanidad tengan un plan B, ¿no?, de cómo actuar. David me pregunta sobre el personal jubilado. No hay datos al respecto. Actualmente no tenemos datos sobre si el incorporar personal jubilado ha beneficiado o ha perjudicado la asistencia sanitaria, al igual que no sabemos con los estudiantes de enfermería. Sobre el llamamiento, el vía Liliana. Pues una situación de controversia, porque por un lado son personal sanitario que no ha madurado del todo y se le pone en primera línea en una situación bastante estresante, una situación que no nos formamos en un contexto habitual. Es complejo, evidentemente. ¿Cuál es mi opinión? Pues que no debería ser así. Pero la realidad es que en situaciones de emergencia, en situaciones de catástrofe, incluso en situaciones de guerra civil, cualquier mano de obra es válida, como hemos visto a lo largo de la historia. Lilian, pues ¿qué repercusión cree que puede tener el despido de profesionales de salud? Pues eso habrá que investigarlo en un futuro. En un futuro habrá que investigar, bajo el método científico, qué consecuencia ha tenido ese despido de sanitarios. A ver, si pierdo alguna pregunta me van a disculpar, ¿vale? Porque veo que hay muchos mensajes y no me da tiempo a ver todos. Muchas gracias a ustedes. Me gustaría contestar todas. Doctor, tranquilo, no se preocupe. Vamos a interrumpir un poquito la sesión de preguntas y respuesta. Queremos agradecerle nuevamente su participación, doctor Mirón González, y me permito a la vez leer la constancia de participación que se le hará llegar de manera digital. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud, otorgan la presente constancia a Dr. Rubén Mirón González por su destacada participación con la videoconferencia COVID-19, Respuestas Humanitarias del Pasado en el Presente, dirigida a estudiantes y profesores de la Facultad en Ciencias de la Salud durante el primer ciclo de conferencias online en conmemoración, la Semana Internacional de la Enfermería, Enfrentando Retos, por la realización plena del hombre, Tijuana, Baja California, 26 de mayo del 2020, firma Ana Gabriela Magallanes Rodríguez, directora. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Muy interesante esta charla. Evidentemente le agradecemos su iniciativa, compartir sus ideas y su experiencia con nuestros estudiantes y también con nuestros profesores. Muchísimas gracias, maestra Cintia, por la oportunidad de compartir e intentar trasladar un poco ciertas perspectivas, que es muy importante fomentar, ¿no?, un pensamiento crítico en nuestro alumnado, y considero que es muy oportuno y creo que realizan una gran labor con esta jornada virtual. Así que muchas gracias, muy agradecido. Muy bien. A nuestra audiencia le recordamos que en un momento se publicará en el chat el link donde ustedes pueden hacerle llegar sus dudas y se las haremos llegar al doctor Mirón González para que dé respuesta a sus incógnitas. Agradecemos la participación en este proyecto a todos los participantes de esta transmisión. Les recordamos que el día de mañana tenemos una conferencia titulada Estrategias para el estudiante del área de la salud con clases digitales durante la pandemia. Recuerden también que es importante registrarse con su nombre completo para la generación de constancias. A las 10 en punto, que tengan bonito día.